Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la segunda mesa de debate de esta jornada, que tiene por título Retos y estrategias para la retención y mejor retribución de ingenieros en el SNS. En ella vamos a abordar las posibles dificultades del sector público para competir con el privado, así como las deficiencias actuales en la contratación de ingenieros hospitalarios para esbozar posibles soluciones. Todo ello con la moderación de Beatriz Blanco Burguillo, jefa de área de la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, a quien ya cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Redacción Médica por darme la oportunidad de moderar esta mesa, que, aunque no tiene un título tan innovador como Walt Disney, pues, yo creo que es un tema interesante y que todos los que estamos aquí, que somos ingenieros, tenemos mucho interés en él. La mesa se denomina Retos y estrategias para la retención y mejora de retribución de ingenieros en el Sistema Nacional de Salud. Y en estos tiempos actuales es un momento crítico donde los avances tecnológicos, la presión asistencial y los desafíos estructurales requieren de perfiles técnicos altamente cualificados. Para eso estamos aquí los ingenieros. Los ingenieros ya no solamente somos el ingeniero de mantenimiento, el ingeniero de obras, sino ahora mismo estamos en un papel mucho más transversal, tocando diferentes ámbitos, desde procesos hasta eficiencia energética, digitalización, incluso gestión, estrategia. Entonces, ahora mismo estamos en un periodo dulce, porque además, después de todos los problemas que hemos sufrido, el COVID, luego la Filomena, ahora mismo el apagón, yo creo que ya no nos falta nada para hacer frente. Entonces, tras todos estos, yo creo que el ingeniero ha conseguido una mayor visibilidad dentro del ámbito sanitario, ya no está relegado a un segundo plano, ahora tiene un papel mucho más transversal, tocando con todas las partes sanitarias. Y ahora es el momento clave para poder reivindicar la mejora, porque uno de los problemas y que los ingenieros se preocupan actualmente es sobre todo la dificultad para retener el talento y para mejorar las condiciones laborales. Porque al final los ingenieros tenemos mucha responsabilidad en los hospitales, al final es un 24/7, sin embargo, nuestras condiciones laborales no son iguales que las asistenciales. Entonces, para ello, tenemos aquí esta mesa hoy que contamos con unos ponentes que voy a pasar a presentar. Por un lado, tenemos en pantalla a José Antonio Ballesteros, que no ha podido venir aquí hoy, pero le tenemos allí en Cuenca. José Antonio es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Es actualmente director gerente de Atención Integrada de Cuenca del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, pero empezó como subdirector médico en el Hospital de Cuenca, luego ha pasado por director médico de la Gerencia de Atención Primaria, director médico del Hospital Virgen de la Luz, asistencia sanitaria también en el SESCAM y actualmente en el cargo que llevas aproximadamente 2 años, creo recordar. Después, a mi derecha del todo, tenemos a José Luis Cantarero. Él es ingeniero técnico aeronáutico y luego sacó la ingeniería industrial. Tiene máster en gestión clínica. Y, yo tengo mucho cariño a José Luis, pues porque fue una de las primeras personas que conocí, yo creo, cuando entré a formar parte de la sanidad. Entonces, nos conocemos bien de hace mucho tiempo. A continuación, a mi derecha, tengo a José Manuel Guillot Borcha. Él es el director de Ingeniería de Vitas. Es ingeniero técnico de la especialidad de máquinas eléctricas. Tiene más de 32 años de experiencia en el entorno sanitario. Él se encarga del mantenimiento de las infraestructuras y electromedicina del grupo y la dirección de los nuevos proyectos de ampliación, como por ejemplo ahora mismo Hospitales de Valencia y de Barcelona Esplugues, que se van a abrir en el 2025. Y con él también me une una parte personal, porque durante el COVID pues estuvimos haciendo el caudalímetro doble, ideando cuando estamos ahí que no teníamos caudalímetros dobles y intentamos hacer un caudalímetro doble a través de 2 caudalímetros sencillos y estuvimos en contacto, o sea que tengo buenos recuerdos también con él. Y a mi izquierda, no por el último pero José Luis Talavera, Luis Fernando Talavera, es que me lo habéis puesto difíciles con los nombres, todos son Josés. José Manuel, José Luis, José Antonio.
Entonces, bueno, a ver, Luis. Luis es director de gestión de ingenierías en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Es ingeniero industrial. Lleva casi hace 24 años en diferentes puestos, en diferentes posiciones, y es director de ingeniería desde hace 10 años. Tiene un máster en gestión de organizaciones sanitarias de la Pompeu Fabra y es experto universitario en mantenimiento y en gestión ambiental. Vicepresidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria y nada, encantada de teneros aquí para compartir esta mesa. Así que, bueno, si quieres comenzar, José Antonio. Buenas tardes. Es un placer para mí, desde luego, y un lamento muchísimo no poder estar allí con todos ustedes. Lo he intentado hasta última hora, pero bueno, el puesto que ocupo el día que es hoy, con una huelga convocada, me llevaba a tener que estar aquí. Y luego, además, una situación especial, singular, maravillosa y preciosa que tenemos en Cuenca. Yo soy conquense, estamos abriendo un nuevo hospital y, por tanto, ausentarme de aquí en estos momentos. Hablaré a lo largo de la presentación de todo el proyecto, porque lo quiero enlazar con lo del tema que nos ocupa hoy. Como bien me has presentado, Beatriz, no soy ni ingeniero ni soy experto en contratación y, por tanto, entonces los oyentes dirán, ¿y qué hace este hombre hoy entonces aquí? Pues llevo muchos años haciendo gestión sanitaria y, desde luego, sí que tengo conocimiento al respecto de las necesidades que, como servicio público de salud, sistema sanitario, tenemos de la contratación de determinados perfiles profesionales muy relacionados con la ingeniería y de las enormes dificultades que tenemos a veces para poder encontrarlos y para poder conservarlos una vez encontrados. Esa es la parte que yo quiero introducir hoy aquí. Llevo 22 meses, lo has dicho tú, como gerente del área integrada de Cuenca, una gerencia que engloba el presente, gestionando un viejo hospital de más de 60 años, el Virgen de la Luz, 32 centros de salud y 244 consultorios locales, pero para el tema que nos ocupa hoy, y quería introducirlo, me parece importante, 32 centros de salud, muchos de ellos muy distantes de la capital y que, por cómo se está estructurando ya la atención primaria, algunos de ellos, los dos últimos construidos en el último año y medio, son dos los que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha construido en el área sanitaria de Cuenca, tecnológicamente son muy complejos y no tenemos en un centro de atención primaria ninguna figura estructurada y capacitada como para gestionar toda la logística compleja que llevan estos dos centros nuevos y muchos otros que tenemos no muy antiguos, tanto desde el punto de vista de la climatización como de elementos eléctricos o incluso ya los tecnológicos que estamos introduciendo en la atención primaria. Hablamos de retinografía digital, de ecografía, en fin, muchos otros elementos tecnológicos complejos. Y, como digo, además, este área sanitaria es algo así, un poquito más pequeña que Eslovenia, y tenemos centros de salud distantes a más de 1 hora de la capital. Por tanto, a la hora de llevar allí recursos humanos, en este caso ingenieros, para el acometimiento de cualquier cuestión, se hace todavía más compleja la gestión del día a día en el presente que nos ocupa. Y luego decía que, además, en una situación completamente singular y maravillosa en Cuenca, y más para un conquense, estamos en plena fase de apertura del nuevo Hospital Universitario de Cuenca. Para ello nos dotamos, por ir al grano, hace 20 meses aproximadamente, de una oficina técnica, compañeros del hospital, del área sanitaria, con distintos perfiles profesionales, contratados específicamente y trabajando para la apertura del hospital. En concreto, nos dotamos de 3 ingenieros entre industriales, tanto superiores como grado técnico, y salvamos las dificultades, pero las tuvimos para poder contratarlos. En Castilla-La Mancha, para poder contratar ingenieros técnicos del grado A2, por tanto, tenemos una bolsa maravillosa que funciona perfectamente para contratos estables, pero que tiene enormes dificultades para poder cubrir un esguince de tobillo o cualquier contrato inestable, porque estas cosas se complican. Pudimos hacerlo. Pero para poder contratar ingenieros de grado superior, grado A1, por tanto, tenemos que recurrir a sacar un perfil profesional, acordándolo con el área sindical. No suele haber problemas, no los hemos tenido, pero sí que es verdad que la baremación es compleja. El 70% de todo el baremo es currículum y, por tanto, un ingeniero agrónomo se te puede introducir en una propuesta de contratación de un perfil muy concreto y dificultarte la contratación. Insisto en que no se ha dado, pero bueno, es verdad que podría darse. Además de la rigidez de contratación, no quiero
tocar en mi primera intervención, porque seguro que lo van a hacer los compañeros y saldrá después en el debate, cuestiones salariales. Sí que prefiero centrarme, como decía anteriormente, en los problemas que tenemos en las contrataciones temporales y, finalmente, en las contrataciones absolutamente estables, que son los procesos selectivos para adquirir una plaza en propiedad. En Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación, alguna hemos sacado ya en el área A2, en el grupo A2, pero bueno, entiendo que son difíciles de poder avanzar. Tenemos puntos fuertes en el ámbito sanitario público y es que podemos potenciar claramente la formación continuada, dotándonos de másteres, de cursos, de coordinación con el área, con las universidades, incluso con la industria tecnológica, para poder dotarnos de estructuras formativas que enriquezcan a aquellos profesionales que quieran introducirse en el mundo sanitario. Pero, de cualquier manera, sí que es verdad que tenemos una enorme dificultad. Y para terminar, sí que quería contar que la mesa, además el título de la mesa es retención del talento. Para retenerlo, indudablemente, lo primero que hay que hacer es captarlo, y entiendo que la primera dificultad con la que nos encontramos en el mundo sanitario es o gira en torno a la no animadversión, pero sí a las reticencias que un profesional que no ha tenido contacto con el mundo sanitario tan complejo y tan duro en muchas situaciones, desde el punto de vista, desde el momento formativo en el ámbito universitario, que después, a la hora de la contratación, firme un contrato con el mundo sanitario, en fin, reticencias tiene que tener. Por eso, en Cuenca hemos ideado, en consonancia con la Universidad de Castilla-La Mancha, un convenio formativo. Desde hace 2 años tenemos en Cuenca montado, la universidad tiene en Cuenca montada la ingeniería biomédica. Es una ingeniería muy especial, muy singular, pensada específicamente para trabajar en el ámbito sanitario, y nosotros, a través del convenio, en tercero vamos a vencer esas posibles reticencias que puedan tener egresados de la universidad en el ámbito de la ingeniería, puesto que tercero y cuarto lo van a hacer en el propio Hospital Universitario de Cuenca. Hemos cedido a la universidad un aula, un laboratorio, un despacho, y por tanto los 40 estudiantes, junto con el profesorado, que mucho será propio del hospital, estarán ya dentro del propio hospital. Los estudiantes van a estar en contacto completo y pleno desde el momento del pregrado, en el ámbito pregrado, con el mundo sanitario, y por tanto, cuando egresen, pues entiendo que las dificultades propias, intrínsecas, para entrar a formar parte del sistema sanitario serán mucho menores, porque conocen el ámbito sanitario. Esto es algo que en el mundo sanitario al que pertenezco, soy médico de familia, lo llevamos internalizado. Es mucho más fácil, lógicamente, en las prácticas del grado universitario de enfermería o de medicina, pues estamos ya en contacto con el mundo sanitario, al que entramos directamente después por la vía de la formación sanitaria especializada, vía que también se podría abrir para el mundo de la ingeniería. Esto que propongo para la ingeniería, bueno, que propongo no, que es un hecho ya, que va a ser un hecho dentro de unos meses, el 1 de septiembre, en Cuenca, con la ingeniería biomédica. Entiendo que es más difícil encontrar la vía para otras ingenierías, pero creo que dificultades más grandes hemos salvado y tendríamos que ser capaces de encontrar la vía para introducir a los estudiantes de ingeniería dentro del mundo sanitario a través de unas prácticas, de algún tipo de asignatura, y que salieran al mundo laboral, egresaran conociendo el mundo sanitario, en el que después puede que quizás quieran trabajar. Por mi parte, en principio, esta sería la aportación inicial. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio. Muy interesante lo que nos has expuesto. Y ahora vamos, José Luis, cuéntanos tu punto de vista para introducirnos al tema. Muy bien, a ver, yo os cuento un poco, ¿no?, lo que opino sobre el tema que estamos hablando ahora mismo. Nos encontramos que los perfiles de la gente que quiere entrar en la administración, sobre todo a la hora de conseguir pues una plaza de ingeniero técnico, o en este caso A2 y ingeniero superior A1, es que es gente que posiblemente acaba de formarse en la universidad. El encuentro con el hospital suele ser un encuentro bastante no grato, porque todo lo que nos cuentan, bueno, pues nos cuentan cosas a nivel técnico, pero luego hay que aplicarlo en la práctica. Estamos trabajando en un mundo complejo, en un mundo en el que ya no solamente son las energías y las instalaciones y los equipamientos que estamos manejando, sino que también principalmente estamos dando una cobertura a las personas y a los profesionales que están cuidando a esas personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente, por ejemplo, cuando viene, pues al principio vienen pues muy
bueno, pues muy pegados, pero yo me considero una de esas personas porque yo nada más acabar la carrera pues me metí en el hospital, tuve la gran suerte de poder optar a una plaza de una OPE y bueno, sigo aquí todavía. ¿Y qué ocurre? Con el tipo de contrato que marca la Administración Pública, que ahora mismo, por ejemplo, están dando 3 años hasta que salga la OPE, salga el examen, ocurre que esa gente, cuando va a acabar esos 3 años, esa gente va a tener una cierta experiencia, ¿vale? Eso no significa que vayan a conseguir esa plaza. Y lo que ocurre es que vamos a tener rotaciones y vamos a tener dificultades, yo creo que a la hora de encontrar profesionales que quieran venir. Un hándicap importante del tema de la Administración es el tema del dinero. Compara lo que ganamos en la Administración con lo que se gana en la empresa privada y la diferencia es bastante notoria. Comentábamos antes y comentaba Beatriz lo del tema del 24/7, el trabajo en un hospital a nuestros niveles, ya no con responsabilidad, sino simplemente a nivel de trabajo de ingeniero, vamos a darnos cuenta que no es algo que dejes en la oficina cuando te vas a casa, porque muchos de los procesos que has empezado o que estás solucionando o que estás ingeniando son procesos que necesitan de control y del conocimiento de cómo van. ¿Y qué ocurre? Pues que el tema es complejo. Luego, otra cosa que tenemos es el tema de la ingeniería cuando se acaba ahora mismo con el tema del grado, si considerarlo como A2 o considerarlo como A1. Antes había un número de créditos que tú cuando hacías la ingeniería técnica tenías un número de créditos, cuando hacías la ingeniería superior tenías otro número de créditos. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros en el hospital hace poco estábamos intentando sacar una plaza de ingeniero superior y alguien que era grado le decían que a lo mejor no se podía presentar y bueno, que era obligatorio hacer el tema del máster. Que por otro lado también pienso que como tema de fidelización a la hora de conseguir que profesionales puedan venir al hospital, pues desde la propia Administración habría que potenciar el que pudiesen hacer esos cursos y la gente pudiese considerarse que allí no solamente van a ejercer su profesión, sino que van a poder conseguir algo más, que van a conseguir formación, pues de cara, oye, que en su momento puedan utilizarla en el sector privado o en el propio sector de la Administración. Y bueno, el tema de la ingeniería como tal, hasta hace bien poco era muy cortito. O sea, en los grandes hospitales, yo, como sabéis, provengo del Marañón, hemos empezado a tener ingenieros hace 4 o 5 años. Y bueno, pues parece ser que se está en un ámbito aperturista de cara a poder contratar gente, porque la verdad es que hace falta. Comentaba también Beatriz antes que claro, cuando empezábamos con el tema industrial puro y duro, pero es que ahora ya nos metemos en tema de procesos, el tema es muy transversal. Tienes que estudiar los procesos, tienes que analizarlos, porque además te das cuenta que analizando esos procesos se mejoran mucho las cosas. O sea, esa relación causa-efecto es una relación bastante directa. Pero claro, no todo el mundo está preparado para eso. O sea, se necesita una formación. La gente que llevamos tiempo ahí y que no hemos tenido esa formación, tenemos que intentar conseguirla de cara a poder abordar todos estos procesos que hay. Nos estamos metiendo en hospitales que ya tienen una cierta antigüedad, que necesitan reforma de instalaciones, que necesitan reformas estructurales. Y entonces, de algún modo, hay que abordar todo eso, y para eso pues necesitas tener compañeros, gente que venga con muchas ganas y que sean capaces de entender eso. No es fácil. También os digo otra cosa. El tema hospitalario al final engancha mucho. Y yo conozco poca gente que no haya entrado en la Administración y que luego se haya ido. Yo, por ejemplo, en el sector en el que me muevo allí en el Marañón, pues la gente que ha entrado se ha intentado quedar y ha intentado pelear al máximo, porque bueno, pues no deja de ser una profesión muy, muy interesante. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conocedores de eso. Y el tema salarial también es un tema un poquito... Ahora hemos tenido la gran suerte de conseguir lo de la carrera profesional, pero siempre seguimos estando en relación a la parte facultativa, bueno, pues hay a una cierta distancia. A ver, hay que entender que nuestra profesión también es importante. O sea, nosotros estamos dándole la cobertura para que esta gente pueda ejercer su labor y bueno, yo pienso que la Administración tendría que pensar
Es difícil, porque esto que estoy diciendo ahora mismo es una entelequia. Seguramente a lo mejor alguno dice, oye, ¿qué me estás contando? Bueno, es una opinión y aquí estamos para opinar. Y por otro lado, pues eso, pues que estoy encantado con ser ingeniero y trabajar con todos vosotros, de verdad, de verdad. A ver, dices, José Luis, que no conoces ningún ingeniero que se haya ido de hospitales, pero muchos sí que se van a la privada. A lo mejor no tanto, pero quizás... Pero no hay mucho flujo. Pero a lo mejor los que se quedan, la cuestión es, ¿siguen estando motivados? Es que eso es lo importante, porque al final te mantienes, pero dices, bueno, ¿qué podemos conseguir para que estén más motivados, para que la gente esté contenta? ¿Sabéis cuándo he visto a lo mejor ese flujo a la privada? Porque luego todos se quejan al final. Ya. No, pero me refiero, mira, por ejemplo, cuando he visto ese flujo a la privada es cuando a lo mejor alguien ha llegado a un techo profesional y ve que ya no hay nada más, porque eso es otra cosa igual. Jefe de servicio y subdirectores hay uno y uno, no hay más. No hay más porque además no abren el abanico. Entonces hay gente que llega un momento y dice, oye, mira, yo mi trabajo lo puedo realizar perfectamente en el ámbito privado, no me va a suponer nada más ni nada menos que lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿y por qué no voy a dar el salto? Luego, ¿sabéis lo que ocurre? Que también tenemos, o hemos tenido el caso de gente que también está en la parte privada ya ciertamente agotados y sale una plaza de estas y dicen, oye, me voy allí, pero claro, no se dan cuenta que llegas allí y no llegas a lo que van un poco a decir, bueno, pues el descanso ya. No, porque además sabéis lo que ocurre, que claro, te encuentras unas diferencias de conocimiento y de forma de trabajo que el que está empezando se encuentra con una persona que ha llegado, aunque llegue de esa forma de descanso, y claro, la experiencia y la forma de trabajo es bastante complicada. Y bueno, pues es un poco lo que tenemos, es el panorama. A ver si José Manuel nos puede confirmar o no si es verdad que la fuga a la parte privada, también las condiciones laborales en la parte privada son diferentes. Eres el único representante de la parte privada en esta mesa, con lo cual... Bueno, vamos a ver, yo soy el director del área de ingeniería de Vitas. En primer lugar, agradecer a Redacción Médica la oportunidad de participar en esta mesa, ¿no?, de debate. Cuando me embarqué primero en el proyecto, ¿no?, y cuando me di cuenta de lo que iba a la mesa, pues me quedé un poco extrañado, ¿no?, porque vamos a discutir aquí, bueno, discutir no, pero ver, no sé, palancas y sistemas para conseguir mejor contratación en el Servicio Nacional de Salud, y parece que es la privada que estamos fagocitando, ¿no?, el talento de la pública. En realidad no es así, ¿no? Yo creo que tenemos el mismo problema tanto en la privada como en la pública, con distintas causas desde mi punto de vista, ¿eh? Sí que puede haber una diferencia salarial que igual después, conforme vaya avanzando el debate, pues discutimos, ¿no?, o ponemos en común. Pero bueno, tenemos también nuestros problemas importantes, ¿no? Un poco para los que no conozcan el Grupo Vitas, porque estamos muy implantados en el arco mediterráneo y en el centro, pues somos un grupo de 20 hospitales, 220 quirófanos, 220 camas de UCI y unas 1.800 camas de hospitalización. En 2025 tenemos dos grandes retos. Uno de ellos ya está conseguido, que es la apertura de un nuevo hospital en Valencia, el Hospital de Valencia-Turia, y ahora estamos en pleno proyecto de abrir el Hospital de Barcelona-Esplugues, que va a ser icónico porque es el primero que abrimos en Barcelona. Entonces, antes me ha parecido oír en alguna intervención que los ingenieros no estaban como valorados, ¿no? Yo no sé en la sanidad pública si esto es así, si no se valoran efectivamente, ¿no? Pero en la sanidad privada os puedo asegurar que están muy valorados, ¿no? Dentro de la estructura es una figura clave para los hospitales. Están valorados tanto en la sanidad, o sea, creo que esto ya es algo a nivel social y sobre todo, por poner un ejemplo, ¿no?, en la construcción de hospitales, pues finalmente cuando haces números, el coste, sin contar el equipamiento, ¿no?, pero el coste de construcción de un hospital, el 40% se lo está llevando las instalaciones. Las constructoras cada vez dotan con más puestos de ingenieros para la construcción del hospital, casi están superando ya más a los jefes de obra, ¿no? Porque además la obra, una vez ejecutada, pues si queda bien no te va a generar más problemas. La explotación de las instalaciones, no hace falta que os comente el coste y los problemas que puede generar una instalación mal ejecutada, aunque esté bien proyectada, o mal proyectada y bien ejecutada, ¿no? Entonces, pues eso, en realidad nosotros tenemos el mismo problema que tiene la
digamos, la sanidad pública en cuanto a la captación del talento y a la retención. Posiblemente nosotros, o sea, desde la sanidad privada, podamos pensar que la gente tiene tendencia a ir a la pública, porque haya gente que pueda pensar que viven mejor, viven peor, pero creo que estamos todos en el mismo barco, ¿eh? Y es la misma carga de trabajo para todos, la misma responsabilidad para todos, y al final no hay mucha diferencia. Y conforme avance el debate, si os parece, vamos comentando. Vale. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Y bueno, Luis, ¿con qué nos vas a sorprender? No puedo sorprender en realidad. No hay mucho que sorprender. No hay mucho que sorprender. En realidad, cualquier cosa que les diga sobre los ingenieros en sanidad ya lo saben ustedes. Les voy a decir lo que ya sabemos. Quizá esto habría que contárselo a gente que no lo sabe, que a lo mejor no está viendo. Traído más médicos aquí, o gerentes, o que no lo saben o que están en puestos de responsabilidad. No voy a hablar localista de Canarias, porque en realidad, desde mi punto de vista y por lo que conozco del resto del país, ahí estamos bastante bien en relación a dotación de ingenieros, la carrera profesional, las jefaturas y demás, con lo cual, pero sí puedo hablar un poco de lo que veo en el resto del país, porque por hacer un chascarrillo, utilizando un título de un libro de Humberto Eco, desde la periferia del imperio a veces nos miramos con asombro o con cierta sorpresa muchos hospitales, grandes hospitales en este país, que se manejan con una plantilla ínfima de técnicos para mantenerlo en pie o funcionando. Sobre todo cuando se les pide grandísimas prestaciones, o se les pone como punteros, o médicamente se intenta estar en la vanguardia, mientras que en cuanto a la infraestructura y técnicamente, que es lo que tiene que soportar la actividad médica, no se dota de técnicos para hacerlo. Podemos ya después decir que si son ingenieros técnicos, industriales, no voy a entrar ahí, yo voy a hablar de ingenieros en general, o biomédicos y demás. Entonces, la medicina hace ya mucho tiempo que no es un médico y un fonendo, y eso lo sabe todo el mundo, que es muchísimas instalaciones técnicas, muchísimo equipamiento y muchísimas instalaciones muy complicadas porque queremos garantizar la asepsia en los quirófanos, garantizar en las UMIs el mejor tratamiento, etcétera, etcétera. Que el sistema, o que la parte de gestión, por así decirlo, por arriba, si quieren verlo de esta manera, no vea este asunto para poner, digamos, técnicos que realmente hagan potencial la infraestructura, que ayudaría a su personal a hacer un mejor trabajo o producir más, es raro a veces. En parte es raro porque a veces se retroalimenta, ¿no? Tener pocos técnicos en un hospital, por centrarlo en un hospital, hace que los técnicos del hospital a lo que estén centrados es a apagar fuegos y a que, digamos, el día a día y tal cosa funcione, con lo cual automáticamente en el día a día en el hospital no serán muy valorados porque no te están aportando grandísimas diferencias, proyectos nuevos y más. Sencillamente no tienen tiempo, no tienen capacidad, no pueden hacerlo. Si tuvieran más técnicos y pudieran aportar esa un poco lo que estamos hablando del grupo Vitas, por así decirlo, ¿no? Como si estamos valorados. Si tuvieran más técnicos y aportaran más proyectos que aportaran valor al hospital, sí empezarían a ser más valorados. Entonces, primero tienen que estar los técnicos, luego tienen que haber unas condiciones, por supuesto, para dejarles trabajar, que es otra cosa que no siempre ocurre, porque va por hospitales o por formas de gestionarlo, formas como se vea. Y por volver un poquito atrás, quizá el mayor asunto es tener cierto respeto por las infraestructuras. Cuando estamos, digamos, gestionando en el corto plazo, le hace con pocos técnicos, apagando el fuego y demás, porque no estamos mirando más allá, el ingeniero, efectivamente, su importancia en la organización se diluye porque no tiene ese valor. El ingeniero brilla más, o se le ve más, cuando tú tienes un foco de largo plazo de la instalación hospitalaria, de la sanidad, quieres mantener las prestaciones, quieres mantenerlo durante largo tiempo, quieres dar buen servicio y estás preocupado de lo que ocurrirá dentro de 5 años. Y para que algo ocurra dentro de 5 años tienes que empezar a pensarlo ahora y tienes que tener gente para hacerlo. Esas son formas de gestionar en la práctica. Los ingenieros pueden hacer para que se pida más su presencia, pero necesitan primero que haya gente que pueda aportarlo. Vale, entonces, como le estamos un poco diciendo, va por hospitales o incluso va por regiones. Yo no puedo hablar, mi hospital, la verdad es que estamos muy bien servidos. Tenemos suerte, la suerte también hay que trabajarla, o sea, hay un poco de todo. Un poco lo que estaba viendo decir es, de la misma manera que a nadie se le ocurre que contratemos un cardiólogo para hacer trasplantes, y a nadie se va a preocupar ni del quirófano ni del equipamiento. Dice, no, bueno, como el cirujano es un figura, esto va a ir. Hace falta que esté Cantarero allí, por ejemplo, para que funcione, para darle prestaciones, para que realmente pueda producir y tenga los mejores resultados.
También en infecciones a posteriori y demás, pues no vamos a hablar de eso, ¿no? Bien. Eso es algo que, como he empezado diciendo, va por sensibilidad de barrios o por costumbres o de hospitales o de regiones. Entonces, quizá la forma de hacerlo es utilizar algo parecido a lo que se hace en la parte asistencial. Y voy a volver a la parte asistencial. Supongamos que tenemos una UMI con 12 camas y ponemos un enfermero porque nos queremos ahorrar la pasta. ¿Vale? A nadie le parecería normal que empezaran a morir los pacientes de 2 en 2. Dicen, hombre, es que esto es así, ¿no? Que sí pasa en ingeniería. Empiezan a caer las cosas y dicen, bueno, las cosas ocurren. No, ocurre porque no hemos puesto a la gente adecuada. A que a nadie se le ocurriría poner, infradotar enfermería o médicos en una zona asistencial en el que pusiera riesgo a los pacientes porque los efectos serían evidentemente desastrosos. Bien, pues eso, hasta donde yo sé y en general, tampoco se hace en función del gusto del gerente o del servicio de salud o del servicio de turno que dice, no, tantos enfermeros por tantas capas, ¿no? Hay unos estándares, ¿no? Ponemos unos mínimos, ya sea de buenas prácticas o de normas internacionales, decimos que hay unos mínimos de personal sanitario por cama, porque entendemos, hemos estudiado, la experiencia nos la ha dado, como los aviones cuando se caen, supongo, que esa es lo que necesitamos para mantener esa asistencia y no poner en peligro a los pacientes. Y decimos que una enfermera cada 2 camas de UMI y no ponemos una cada 12. ¿No? Entonces, eso, digamos, arrebata de las manos de el gestor o ingeniero o director de turno que pase por el hospital, que durará 2, 3, 4, 10, 15, lo que sea. O sea, arrebata de la opinión personal o de las sensibilidades del equipo directivo cuál es la dotación para mantener un buen servicio. Luego la cosa puede ir mejor, peor, tú puedes poner más, puedes poner menos. Bueno, menos no puedes poner. Entonces, ¿por qué no intentamos hacer lo mismo de la parte de infraestructura? La parte de infraestructura, los hospitales cuestan 500 millones de euros, 1.000 millones de euros. Y la otra parte del asunto es que cuando lo dejamos en manos de las personas, tienden a pensar en la ignorancia, cosa que los ingenieros no sabemos, pero después no podemos transmitir, es, por ejemplo, pues esto ya ha pasado hace 25 años y ahora sí voy a hablar de una experiencia propia. El hospital es nuevo, altamente tecnificado, tenemos sensores hasta en la sopa, las instalaciones son de tal. En realidad, aquí ustedes son una raza a extinguir, porque esto poco menos que funciona solo, es súper listo, es fantástico y es mirar la pantallita y ver qué pasa. ¿Vale? Reduciéndolo mucho, ¿de acuerdo? Esto se lo digo a decir operarios. Esto es una costumbre habitual que cuando se vuelve a abrir un hospital grande y se da un salto tecnológico importante, me refiero a, tenemos un hospital muy antiguo que lleva 60 años y ahora ponemos un hospital nuevo, de nueva tecnología, con lo nuevo. La tendencia, si nadie se lo explica bien, es a pensar que en realidad necesitarán menos técnicos porque va a ir todo mucho mejor y sobre ruedas porque la tecnología les va a ayudar a que vaya bien, cuando es precisamente todo lo contrario. De la misma forma que cuando nosotros compramos un coche de los nuevos con 10.000 cosas de electrónica y motores, ahora lo llevamos al taller y ya no lo puede arreglar el mecánico que hoy escucha, arregla el carburador y el mismo que te hace el freno, sino tiene 10 placas de electrónica, 10.000 sensores y es una cosa mucho más complicada. Da mucho mejor servicio, efectivamente, frena mejor, te protege mejor, consume menos combustible, pero requiere muchos más conocimientos para hacerlo funcionar bien. En los hospitales es lo mismo. La tendencia puede ser pensar me hace falta menos gente porque esto va medio solo, por así decirlo. Confiamos en la tecnología. Pero en realidad lo que necesitan es más gente y con más conocimientos y con conocimientos más variados. ¿Vale? Hasta que lo entienden, si hay gente que se lo logra entender al inicio de la apertura o cuando lo hacen, pues tienen suerte y amplían plantilla en función de los metros cuadrados que hayan ganado o el valor del inmovilizado, que yo quizás sería lo más adecuado. Bueno, ahora tengo un hospital de 500 millones y antes estaba valorado en 100. Bueno, pues tengo que poner técnicos porque el valor es bastante más grande. Por poner un baremo. Entonces, todo esto lo estoy contando un poco para volver a, quizá, lo que es necesario hacer es arrebatar de las manos de las personas que pasan eventualmente por puestos, bajos, altos o lo que sea, definir el estándar de técnicos que requieren las instalaciones y plantear que se puede plantear un estándar mínimo
de la misma manera que se plantea con la actividad asistencial, que podemos plantearlo desde un punto de vista del valor de la infraestructura, del número de quirófanos, del número de camas, porque no, de la complejidad de la instalación, porque no es lo mismo llevar un edificio de geriatría que un hospital de tercer nivel, no requiere la misma... Entonces, podríamos hacerlo desde ese punto de vista. Y eso quizás sí haría que hubieran más técnicos, que potenciaran más las instalaciones, que las instalaciones se mantuvieran y que en realidad saliera más barato, porque no hay nada más caro que tener una instalación con pocos técnicos que va degradándose hasta que parece que la única opción posible es cambiarla otra vez, cuando a lo mejor si hubieras echado un poquitino todos los años, un poquito de gente y cariño, te daría mucho más servicio durante otros 15 años. Y esto se va a aplicar a casi todas las profesiones dentro de la sanidad, porque en realidad, en el fondo, si somos una de las mejores sanidades del mundo, no es precisamente por nuestras infraestructuras, que también, sino es por las personas que están dentro, no solo los ingenieros, sino es por la capacidad técnica y la vocación, si quieren verlo así, o digamos cómo está metido en la mente de los trabajadores, que es un servicio público que da a la ciudadanía. Entonces, son los recursos humanos los que marcan realmente la diferencia, pero la infraestructura tiene que acompañar, si no, no hay nada que hacer. Y voy a terminar con una imagen un poco absurda, porque hay hospitales en este país grandes que se manejan con 2 o 3 técnicos, que es claramente insuficiente a cualquiera que sepa, y yo, que he tenido la experiencia de ir a Mozambique a ver un hospital en Beira que ni los ascensores funcionaban, porque no había ascensores, básicamente, y que aquello, digamos, las condiciones eran penosas. Un hospital en Beira de 500 camas, que nosotros no consideramos hospital, tenía 2 ingenieros. Lo harían bien, mal, regular. Por supuesto no tenían medios. Por supuesto las instalaciones estaban comatosas, pero tenían 2 ingenieros. La gracia del asunto es que hospitales 15 veces más grandes, en una de las primeras potencias del mundo en sanidad, en regiones, digamos, perfectamente ricas, tienen 2 ingenieros para llevar la misma instalación. Es llamativo. Entonces, quizá pasarlo por la parte de ciertas recomendaciones de buenos usos, si no obligatorias de normativa, sería lo más adecuado. Disculpe, No, me parece bien. Me ha parecido muy interesante lo de ver cuántos ingenieros, ¿no? Hacer un mínimo dotacional, igual que hacemos con la parte asistencial, lo que dices tú, ¿no? Cuántas enfermeras por número de camas, hacerlo con los ingenieros. Habría que elevarlo a, no sé, tema normativo. Hombre, sería la forma a lo mejor igualar la calidad. Y a lo mejor claro, yo salgo perdiendo, yo disminuyo el número de ingenieros. Pero... Claro, tú lo tienes que disminuir, porque creo que... ¿Cuántos ingenieros tienes en...? Industriales tengo 12. ¿12? ¿Alguien tiene 12 en toda Madrid, a lo mejor? Tenemos... 12. A ver, cuando yo llegué ya había 9, o sea, que tampoco... 8 o 9. A ver, eso me parece un buen punto de partida, porque ya que no podemos mejorar... A ver, al final la administración está muy encorsetada, que aunque tengamos los mismos problemas, hay diferencias, porque vosotros podéis jugar, vosotros podéis jugar con el salario, podéis jugar ahora mismo. Entonces, simplemente, la administración está muy encorsetada. Entonces, esta forma es decir, bueno, pues no podemos mejorar la retribución, no podemos mejorar las guardias, demás. Pero, por ejemplo, si metemos más ingenieros, los ingenieros van a estar con menos carga laboral, con lo cual van a poderse dedicar y van a tener una vida más... O sea, en realidad tendrán tanta carga laboral porque los problemas son infinitos. Lo que se les irá ocurriendo es ideas que bueno, pero puede valer para pensar algo más y no apagar fuego solamente. A mí me pasa. Vale, perdóname. A ver, Manuel. Me vais a disculpar, ¿no? Pero por desconocimiento, dentro de la estructura, ¿no? De la organización dentro de la administración, ¿a quién reportáis? O sea, vuestros informes de trabajo, planes de acción y tal, ¿a quién se dirigen? Y este reporte, ¿en qué repercute, por ejemplo, en los presupuestos del siguiente ejercicio? A ver, o sea, no sé si entendéis, perdón. El objetivo es... Porque antes estábamos comentando lo difícil que es poner en valor el trabajo de los ingenieros, ¿no? Dentro de la administración pública. Súper difícil, ¿no? Porque ¿cuándo funciona bien un servicio de mantenimiento? Cuando todo va bien. Todo va bien, no se ve para nada a los ingenieros, casi no ves a los técnicos, todo funciona bien, pues efectivamente no es un edificio con 1000 sensores, pero todo va bien, aquí no hace falta nadie. Detrás, ¿no? En el backstage hay un montón de ingenieros y de técnicos trabajando para que todo funcione bien. Tengamos diagnóstico por la imagen, quirófanos, tal, todo funcionando y a ser posible con disponibilidades del 96-98%.
por ese camino no vas a poder ponerte en valor, ¿no? Porque estás haciendo un trabajo que no se ve. La única forma de ponerte en valor, por lo menos en la privada, es cuando tú vas a reportar al comité de dirección o al consejo pues tus planes de acción que van a permitir mantener correctamente los edificios, que a largo coste va a suponer un ahorro de la inversión y que a ellos les repercute, pues, porque al final la empresa privada trabaja, como podéis entender, ¿no?, para tener beneficios, ¿no? Y a ellos les repercute, pues, no sé, mejores EBITDA o en mejores resultados. Pero claro, entonces, igual la clave, que no lo sé, estoy hablando del desconocimiento, estaría en ver este reporte de vuestra función, dónde llega dentro de la administración y de qué forma se puede valorar para dotaros de más ingenieros, que a la vez sería como un proceso que iría creciendo y realimentándose para ir teniendo más visibilidad.